El gobierno confirmó para el miércoles la sesión para tratar la ley de base. Sin embargo, aunque retiró el paquete fiscal, a esta hora no está garantizada la aprobación. Gobernadores y diputados del sector dialoguista reclaman otros cambios, pero al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo advirtieron que no van a adelantar fondos a las provincias para pagar los sueldos. A solo 48 horas de la sesión en el Congreso, siguen los desacuerdos y el gobierno avisa que no hay plata. ¿Cómo están? Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. 16 gobernadores opositores se reúnen en la ciudad para acordar posiciones unificadas sobre la ley ómnibus. Las provincias celebran que se haya dado marcha atrás con el capítulo fiscal, pero aún hay puntos por acordar, como por ejemplo privatizaciones, coparticipación del impuesto país, biocombustibles, entre otros. Esta mañana el vocero presidencial advirtió que el ajuste para las provincias podría ser mayor. Sí, la respuesta es que sí. Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias. La sesión por la ley ómnibus que el gobierno finalmente está dispuesto a tratar va a ser el día miércoles. A esta hora, los bloques dialoguistas siguen negociando con el oficialismo cambios en el texto de la normativa, aún después de que el gobierno afirmó que se eliminan las facultades delegadas y el capítulo fiscal. En las provincias hay temor por el tema de la coparticipación. Estamos hablando y ha habido un dictamen ya de mayoría con disidencias, que es el que vamos a someter a tratamiento. Ola de calor en la ciudad de Buenos Aires y gran parte del país. Rige alerta por altas temperaturas en 20 provincias. Hoy la máxima en nuestra ciudad llegó a 31,5 grados y subirá más en los próximos días. La máxima en el país se registró en la ciudad de San Juan con 42 grados. Se espera que por el bloqueo atmosférico haya temperaturas muy altas de hasta 36 grados durante toda la semana en nuestra ciudad. En un ratito todos los detalles. Continúa sin control el fuego en las inmediaciones del Parque Nacional Los Alerces. La superficie incendiada ya es de más de 1.000 hectáreas. Es una superficie similar a la que tiene todo el barrio de Palermo. Las llamas ahora están fuera del área protegida y se expanden por la provincia. Más de 250 bomberos trabajan en el lugar y se estima que recién se podrá contener el fuego al terminar la semana. Liberaron a algunos de los hinchas de River que habían sido capturados después de los incidentes que se dieron en la previa del partido ante Argentinos Juniors, entre ellos el jefe de los borrachos del tablón, que había sido también detenido y juzgado también por la fiscal Celsa Ramírez. Todo esto en el marco, como decíamos, previo al partido ante Argentinos Juniors y con grandes líos. Todo esto habrá que analizarlo y también tener en cuenta cuáles fueron las declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Medina, alias El Gordo de Budges. En instante te cortamos más. Esta semana también empezó con una serie de negociaciones importantes entre referentes del Ejecutivo y la oposición, pero no solamente Juntos por el Cambio. Hay muchas idas y vueltas alrededor del próximo debate de la ley de base. De hecho, a esta hora hay una reunión entre gobernadores de la oposición y también legisladores aquí en la ciudad de Buenos Aires para tratar de unificar los reclamos y ver de qué manera llegan finalmente las correcciones, si se logran, en el dictamen de mayoría que ya ha sido firmado durante los últimos días. Vamos a ver ahora qué pasa en esta reunión que se está desarrollando en el CFI, en el Centro Federal de Inversiones, donde está trabajando nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches.
Silvina, bueno, nos encontramos en el Consejo Federal de Inversiones. Hace instantes terminó esta reunión de la que bien mencionabas. 8 gobernadores, 4 vicegobernadores, una veintena de legisladores, todos ellos correspondientes a Juntos por el Cambio en su mayoría y a fuerzas provinciales, que estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para poder debatir de cara a la ley ómnibus, el apoyo que van a dar los gobernadores a la ley ómnibus. Esta reunión acaba de terminar y en conclusión general, ¿sí? Se trató de una reunión que duró poco más de una hora. Los gobernadores se comprometieron a apoyar el tratamiento de esta ley el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Fondos coparticipables era el punto central, o por lo menos de los que muchos gobernadores venían a trabajar en esta reunión con Francos, que ahí vale recalcar que estuvo solamente reunido 20 minutos con todos los gobernadores, y lo que nos dicen después de esta reunión es que se llevan el compromiso por parte del gobierno en el que el recorte no lo va a pagar las provincias. Recordemos la frase de Javier Milei, que señalaba que le iba a sacar todos los fondos a la provincia. Había hecho ruido, se había generado mucha polémica respecto a la frase que había dicho el mandatario. Bueno, esta reunión tenía como foco central justamente para todos los gobernadores salvaguardar los diferentes fondos y exigiéndole en muchos casos que comprometidos, al igual que el gobierno nacional, con el equilibrio fiscal, que justamente este equilibrio fiscal se logre a partir de coparticipar muchos fondos. Bueno, por lo menos el compromiso lo tienen, o es lo que expresaron de manera muy rauda también los gobernadores que salieron de aquí y señalaron que van a estar apoyando esta ley ómnibus el próximo miércoles. Los legisladores que corresponden obviamente a los diferentes que responden a estos gobernadores van a estar apoyando, o por lo menos así lo expresaron. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue el único que dio palabras al terminar esta reunión. Fue optimista al señalar que se espera que se obtenga el próximo miércoles la media sanción para la ley ómnibus. También de un pacto fiscal, como planteamos al principio. Hay muchas cuestiones para discutir que exceden lo de la ley. Me parece lo que es más importante de esta reunión. Hoy hay un gobierno que está paralizado, que necesita herramientas. Y de esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para poder avanzar en los consensos necesarios para que el gobierno nacional cuente con esas herramientas. Básicamente, ¿Qué se llevan? Básicamente que se sesione. Había algunos dilemas puntuales con tema biodiesel, bueno, con tema pesca, que son temas centrales de algunas provincias, que han quedado saldados, pero en su gran mayoría hoy hay consenso. ¿Ustedes también? Hay un compromiso del gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipables federal, que no atente contra los intereses de la provincia, lo cual esto es bueno, esto es saludable. Eso significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias. Eso por ley. Después, sí, pero después hay cuestiones que tienen que ver con partidas específicas que nosotros sabemos que se van a retraer justamente para lograr el equilibrio fiscal, que tiene que ver con obra pública y demás. Y en el caso nuestro, nosotros comentamos también una cuestión con las 3 provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, que llegamos a un acuerdo para hacernos cargo de una obra muy importante de gas que tendría que hacer la Nación. La vamos a financiar las provincias y hay un compromiso también por parte de la Secretaría de Energía para llevar esas plantas compresoras. Este es uno de los tantos ejemplos de los cuales las provincias vamos a tener que afrontar también algunas cuestiones que debería ser nacional. ¿Qué fue lo que le dijo el ministro Guillermo Francos? Bueno, de esta manera el gobernador de Chubut estaba entonces, Ignacio Nacho Torres, dando una mirada de qué pasó en este encuentro en el Consejo Federal de Inversiones. 2 puntos. Importante que haya anunciado que están en un camino de acuerdo y muy importante también ver el momento en el cual van a quedar redactados en el articulado de los cambios que eventualmente se puedan realizar, justamente el texto que
que luego deberá ser debatido en el recinto si no surgen más cambios el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y justamente esta reunión de gobernadores se produjo pocas horas antes de que se generara la posibilidad de llegar al recinto. Pero bueno, antes pasaron cosas, por supuesto. Ustedes saben que el gobierno resolvió quitar el capítulo fiscal de la ley ómnibus en medio de los reclamos de los diputados opositores y también de los diputados que tienen un carácter dialoguista. De hecho, esta mañana el vocero presidencial había advertido que por esta modificación va a haber un ajuste mayor en las provincias. Este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el presidente y los diferentes ministros, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando. Va a haber un ajuste mayor a las provincias. No hubo ni error de cálculo ni problemas de timing. Y en tal caso, el retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión tampoco de negociación. Es simplemente que entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones por momentos que considerábamos que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley. Así que optamos por, bueno, si el problema está en el capítulo fiscal, quitarlo de la ley y seguir avanzando ya ahora sí entendemos sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley o hacia algún otro tema que tenga que ver con esto de una discusión que no estaba avanzando. Vamos a una síntesis, porque después de esta jornada tan intensa de negociaciones, se conoció que la sesión para debatir la ley finalmente fue postergada hasta el miércoles. La idea original apuntaba a sesionar mañana, aunque nunca hubo una convocatoria formal y finalmente se confirmó que será un día después. De hecho, la sesión está previsto que comience a las 10 de la mañana. Estiman que va a durar aproximadamente 40 horas, a final abierto. En principio, mañana se espera que finalmente se pueda realizar la reunión de labor parlamentaria. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, va a convocar a los jefes de bloque a partir de las 19 para definir cuál va a ser la dinámica que va a tener esta sesión. Sí, son distintas cuestiones que se negocian allí. Tiempo, característica de los mensajes, miembros informantes, para tener en cuenta. Bueno, conocida la noticia de la extensión del plazo de la negociación, los bloques dialoguistas se hicieron presentes, no solamente en el Congreso, sino que también generaron un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados. Y hay un dato ahí para tener en cuenta. Y es que tanto el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, como su par de Hacemos Coalición Federal, estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto, llegaron juntos al Congreso. ¿Pero puede haber más cambios para que esto finalmente sea el miércoles o cómo viene la negociación? Es el miércoles, estamos hablando y ha habido un dictamen ya de mayoría con disidencias, que es el que vamos a someter a tratamiento. ¿Esta imagen de los dos juntos es porque van a apoyar o como que...? Desde el primer día estamos tratando de ayudar, colaborar y que el gobierno tenga las herramientas. Tenemos postura caso por caso, que vamos a tratar de salir de la lógica todo o nada. La lógica todo o nada, con la que el gobierno insiste, bueno, será un estilo, será una guapeada, simplificará las cosas, pero no va de la mano con nosotros. No nos apuran. Muchachos, no necesitamos abogados defensores, ni nos apura tampoco, ni Caputo ni el presidente con sus declaraciones. El radicalismo no se va a mover de una postura de equilibrio y de racionalidad. Le va a dar las herramientas al gobierno, un gobierno que tiene 45 días, le hacen un paro estos cara dura que estuvieron durmiendo la siesta durante 4 años cuando se destruía el salario de los laburantes y cada vez aumentaba más la marginalidad y la informalidad en la Argentina. No estamos en el lado de los bloqueadores. Tampoco estamos en el lugar de los fanáticos. En este contexto, el oficialismo afirma que hay predisposición para seguir mejorando lo que queda de la ley, mientras que la oposición kirchnerista ya avisó que está en contra de manera integral de este proyecto. Afirma que el proyecto, de hecho, está en boxes. Hacia la cuestión del contenido y la esencia que no cambie, y eso, como digo, yo lo dejo. Yo sería un pésimo negociador porque no negociaría nada.
pero frente a quien ha sido el hacedor de todo esto, que es el Poder Ejecutivo, frente a cosas que pueda asumir como superadoras, bueno, bienvenido sea, y creo que ha sido el caso. Está en boxes el ómnibus, no sé, porque lo que sabemos es de que no va a haber sesión mañana martes. Y por lo que sabemos no hay sesión mañana martes porque no están los votos para acompañar esta ley. Lo grave es votar las facultades, darle las facultades extraordinarias, que me parece que ahí está el tema, en el artículo 4. No podemos dar facultades extraordinarias para que después él con las facultades legislativas no hay confianza para que no reimplante todo lo que dice ahora que no va a ir. Líderes y dirigentes de 20 provincias del PRO pidieron en una carta que Mauricio Macri asuma la presidencia del partido que actualmente conduce la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De cara a las elecciones de autoridades del PRO que se van a desarrollar en marzo, esta carta fue firmada por los líderes de las principales provincias, pero una excepción, que fue el territorio de la provincia de Buenos Aires, también la ciudad de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Estamos convencidos de que necesitamos fortalecer al partido, potenciarlo como un espacio político que represente las demandas de los argentinos y sobre todo seguir trabajando por la unidad, dice el texto de la carta. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema para entender en la demanda que entabló la provincia de La Rioja contra el DNU de Javier Milei. Precisamente el máximo tribunal le había pedido opinión al Ministerio Público el pasado 29 de diciembre, cuando recibió la presentación del gobernador Ricardo Quintela y se dispuso que no era un tema de feria para ser tramitado durante enero. El Papa Francisco contó que su visita a la Argentina es aún una hipótesis que podría avanzar tras el encuentro con Milei en febrero. Bueno, esto saben ustedes, el encuentro va a ser en el Vaticano. Y la declaración del Papa Francisco fue en una entrevista al diario italiano La Stampa. Francisco aseguró que no se molestó con las críticas de Milei, quien cambió su actitud después de ganar las elecciones y que de hecho lo ha invitado públicamente a visitar la Argentina. También anticipó que se reunirán porque el presidente argentino va a participar en la ceremonia de canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, a quien se conoce popularmente como Mamá Antula, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Y este lunes la máxima sobre la ciudad de Buenos Aires alcanzó los 31 grados 5 décimas, pero lo principal va a llegar a partir de mañana, de la mano de viento del sector norte. Y les cuento que hay un bloqueo atmosférico. Esto es la persistencia de un sistema de alta presión atmosférica. Los sistemas de alta presión impiden la formación de nubosidad, hacen que tengamos días con cielo despejado. En esta época del año, en pleno verano, la insolación es muy elevada y además el viento del sector norte trae aire calentado desde el norte del país, es decir, la superficie continental se calienta muchísimo, todos ingredientes para que las temperaturas a partir de mañana trepen a más de 34 grados de máxima y por varios días consecutivos. Estrictamente sobre la ciudad de Buenos Aires, para que haya una ola de calor técnica tiene que haber 3 días consecutivos con mínimas de 22 grados centígrados o más y máximas de 32 grados 3 décimas o más. Se cumplirían entonces a partir de mañana esos requisitos. Y vamos a ver todas las provincias afectadas, que son 20 las provincias que van a ser afectadas por esta intensa ola de calor, excepto Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, la totalidad de las provincias del centro y del norte del país. Aunque vean que algunas provincias están en color rojo. Allí los valores de temperatura máxima sobre la región de Cuyo van a estar superando los 40 grados. De hecho, hoy ya en San Juan se registraron 40
32 grados. Y lamentablemente aquí viene acompañado de tiempo extremadamente seco. Vean cómo la provincia de La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el noroeste argentino y también el extremo norte. Ahí vemos la zona de Puerto Iguazú también en Misiones bajo alerta amarilla. Significa que el impacto sobre la salud puede ser entre leve y moderado. A medida que el semáforo aumenta de nivel, entonces las olas de calor se vuelven potencialmente peligrosas para la salud de toda la población. Y acá vemos el mapa de Meteorred con temperaturas máximas pronosticadas para los próximos días. Y vean entonces que desde aproximadamente el río Colorado sobre Río Negro hasta el extremo norte del país, el color bordó, máximas de 36 a 44 grados. Pero claro, como les decía recién, queda lo más alta, las temperaturas más altas quedan restringidas hacia el oeste del país, aunque afortunados los que están en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, porque las máximas van a seguir siendo muy altas, de entre 30 y 35 grados desde acá a una semana por lo menos. Así que a prepararse mucho porque se viene una semana completa con altísimas temperaturas. Evitar exponerse a la radiación solar directa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, hidratarse bien, vestirse con ropa liviana, de colores claros y, dentro de lo posible, las actividades físicas realizarlas bien tempranito a la mañana o cuando el sol se oculta a la noche. Y lamentablemente yo recién les mostraba la provincia de Chubut, que ya por suerte cesó el aviso de ola de calor, pero la extrema sequía hizo que, y la mano del hombre, tengo que decir, que focos de incendio desde el jueves pasado se salieran de control, y el relevamiento de parques nacionales del día de hoy está anticipando que ya se quemaron, por los focos de incendio que todavía continúan activos, 1.036 hectáreas de bosques nativos. Las llamas se multiplicaron en las últimas horas hacia el extremo este del Parque Nacional, y durante la tarde de hoy, 29 de enero, estuvieron trabajando 128 brigadistas, 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros con helibalde y un avión de observación. Y les cuento que las condiciones meteorológicas, entre comillas, son afortunadas porque el viento estuvo soplando leve, entre 15 y 25 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias recién a partir del miércoles, lluvias con mejoramientos temporarios, pero atentos porque el viento del oeste va a aumentar mucho la intensidad desde el miércoles. La provincia de Chubut se va a presentar como querellante en la causa por los incendios en el Parque Nacional. En este sentido fue el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, quien anticipó que se va a reunir con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para tratar de sumar apoyo e ir hasta las últimas consecuencias. Lo que pasó acá es gravísimo. Para darte un ejemplo, parte de este bosque nativo tarda más de 150 años en recuperarse. Sí, es irrecuperable, claro. Y si bien han habido otros incendios mucho mayores, la verdad que se consuman 1.000 hectáreas de nuestro Parque Nacional es un ecocidio que hay que tratarlo como tal y tiene que haber una medida ejemplificadora. ¿Cuál sería la medida, gobernador? Tienen que estar presos. Yo estoy ahora en media hora, tengo una reunión con el juez federal Otranto para pedir celeridad sobre el tratamiento de esta causa y la investigación. Ahora estamos todos abocados en controlar el fuego, pero el día 1, después de los peritajes, tiene que haber una investigación como corresponde, y también se tiene que avanzar en el desalojo de estos delincuentes que han tomado tierras que son de los parques nacionales. Después de los incidentes que se vivieron previo al partido entre River y Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional, no hubo más que esperar a que la policía actúe, primero capture a quienes estuvieron metidos en el incidente y después se le tome declaración para luego ser liberado. A quien vemos en pantalla es a quien se conoce como el Gordo Ale, uno de los barra bravas más históricos que tiene River Plate. Fue brutalmente herido en la pelea entre barras, es un histórico pesado, vive en Ingeniero Budge y se fue muy pero muy lastimado. Lo que pasó después, lo que pensó primero el organismo de seguridad que rige
a cargo de todo este control que debió estar primero para el transporte de los barrabravas y después también para lo que fue el ingreso de los mismos al estadio, es que la batalla campal en las afueras del Monumental se produjo para erosionar la figura de los nuevos líderes. Se sabe también quién es quién en la puja por el poder de los borrachos del tablón y todos los detenidos quedaron liberados después de prestar declaración. Así que por ahora lo que se sabe es todo esto. Pero más en detalle conviene saber quién es precisamente el gordo Ale, ¿no? Este referente de la barra brava de River. Se lo conoce como el gordo Ale, pero se llama Sergio Alejandro Medina. Fue custodio en actos de Hugo y Pablo Moyano y lideró los borrachos del tablón en 2018. Ahora es uno de los referentes. Quien habló también fue su hija y se refirió a todo lo sucedido. Yo no sé en qué cabeza cabe que 30 pibes van a ir a emboscar a 200. Yo creo que el que tenga un poco de lógica sabe cómo es todo acá. Acá hay plata metida de por medio. La policía nunca apareció en la cancha. Cuando a mi papá entre 20 lo estaban pisando en el piso. Le estaban pegando, le pateaban la cabeza, le robaron todo lo que tenía. Después que mi papá quedó desvanecido y todos se pudieron ir, todos los agresores se pudieron ir, ahí apareció la policía. ¿Por qué? Porque todos los que agredieron no están detenidos. Y ellos 30, 25, no sé cuántos son, sí. Que alguien me diga algo de eso. Inter Miami no logra levantar cabeza en esta pretemporada y sumó otra derrota a esta serie de partidos de verano para poder acumular la mayor cantidad de resultados positivos que no se le están dando y llegar de la mejor forma al torneo de la Major League Soccer. En este caso fue derrota 4-3 ante el Al Hilal. Goles de Mitrovic, Adamson, Michael y Malcolm para el conjunto árabe y Lionel Messi fue quien se encargó de anotar ese gol de penal. Luis Suárez hizo el primero del Inter Miami y el gol de la derrota, pero que sirvió para el descuento, lo hizo Ruiz a los 55 minutos. Estuvo prácticamente liquidado en lo que fue manejo de la pelota. Por un momento se puso 3 goles arriba el equipo árabe, pero poco pudo hacer Messi y compañía para acortar la ventaja. Habrá que ponerle un poco más de seriedad y también Gerardo Martino tendrá que ajustar algunas tuercas tanto en el equipo titular como también desde el banco de suplentes para llegar mejor tanto al próximo amistoso como a la competencia real. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de los entretelones que rodean el debate en sesión el próximo miércoles de la ley de bases. ¿Hubo acuerdo real de los gobernadores y los legisladores con el gobierno? ¿Qué impacto económico va a tener finalmente este debate? Bueno, todo esto cuando volvamos, como siempre, aquí con las noticias a las 20:30. Bueno, finalmente todo parece señalar que el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, en una sesión que no tengo dudas va a ser larguísima, La Libertad Avanza logrará el debate de esta ley de bases, popularmente conocida como Ley Ómnibus. En una noche en la que hay tanta información, le agradezco especialmente al diputado Agustín Domingo, un hombre de la provincia de Río Negro, es diputado nacional por Juntos Hacemos Río Negro, pero también está integrado al bloque de Innovación Federal, donde están representadas distintas provincias de la Argentina. Tienen buena sintonía con el bloque de Pichetto también. Le agradezco mucho que esté hoy acá porque tenemos muchas dudas, ¿ah? Y queremos saber ¿cómo se logró ese consenso finalmente para que el miércoles haya sesión después de un día en el que pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, venimos trabajando con el oficialismo hace ya unas cuantas semanas al proyecto original que habían enviado y luego de que concurrieran los ministros, distintos ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo a explicar cada uno el capítulo que le correspondía. Vinieron muchos cambios, continuaron las reuniones, los pedidos de más cambios y creo que llegamos a un punto en el que todos, o por lo menos aquellos bloques que somos los así llamados dialoguistas, coincidimos en la necesidad de avanzar con el tratamiento. Por eso la semana pasada
se firmaron los despachos de comisión y estamos en condiciones ya de ir al recinto. En principio va a ser mañana la sesión. La verdad es que como es tan extenso el temario, hay muchos temas que afectan también a las provincias o a las finanzas de las provincias. Se decidió finalmente y efectivamente la sesión ya está convocada para el día miércoles, así que esperemos que finalmente el miércoles podamos sesionar. Bueno, de hecho ya algunos bloques están avisando que tienen buena disposición, más allá de la lectura de la letra chica, más allá de que quede tal vez algún tema pendiente que se verá en el recinto, que van a estar los votos, ¿no? La bancada del PRO anticipó que ya tienen 37 votos para acompañar la iniciativa de La Libertad Avanza. ¿Ustedes cómo van a votar? Bueno, nosotros hemos planteado en el dictamen, que acompañamos el dictamen de mayoría, pero en disidencia. Hemos planteado muchos temas en los que entendemos que hay que hacer algún cambio o algún ajuste en la redacción. Más allá de que el gobierno eliminó el capítulo fiscal. Sí, la verdad es que con el capítulo fiscal, salvo el tema de retenciones, nosotros no teníamos muchas diferencias. Eso fue más bien una decisión del gobierno de quitar ese capítulo. Hay otras cuestiones que hacen también a temas fiscales que afectan a las provincias, como la eliminación o transformación de distintos fondos fiduciarios. Allí hay uno en particular que nos afecta a quienes vivimos en la Patagonia, que es un fondo fiduciario que va a los usuarios de las tarifas, a los usuarios de gas. Las zonas frías, eso se llama. ¿En qué quedó ese tema? Porque leía que esta noche hubo un comunicado del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner había defendido mucho esa iniciativa. Le cuento esto porque hace un ratito salió el comunicado diciendo que se caería la posibilidad de que los usuarios que viven en zonas muy frías tengan algún tipo de beneficio en la tarifa. Bueno, ¿cómo quedó? Ahí hubo como dos etapas. Una primera etapa que se llamó beneficio de zona patagónica, que incluía también algunas provincias cordilleranas del norte. Luego se amplió hace 2 o 3 años, una iniciativa de Máximo Kirchner, efectivamente, que allí se lo pasó a denominar zona fría e incluyó otras zonas más al norte. ¿Hoy cómo está el tema? Hoy está así. El gobierno lo que está planteando es una revisión integral de todos los subsidios energéticos y en el marco de ese planteo, de esa revisión integral, el proyecto original hablaba de derogar estas 2 leyes. Nosotros hicimos gestiones, nos opusimos a eso y logramos que se excluya ese párrafo que planteaba la derogación de estas 2 leyes y que incluya el compromiso de mantener un beneficio diferencial para aquellos usuarios que están ubicados en zona fría, de acuerdo al nuevo criterio que va a plantear el gobierno. ¿Pero esto qué significa? ¿Que les pueden quitar la totalidad, la mitad, el 70% del subsidio? ¿Cómo lo traducimos esto? Significa que en el nuevo esquema de distribución de los subsidios se van a tener en cuenta, además de otros criterios socioeconómicos o de ingresos de familiares que aplique el gobierno, se van a tener en cuenta también aquellos usuarios que viven en regiones más frías donde el consumo es más alto. O sea, no va a ser el mismo criterio el que se le dé a uno o a otro. ¿Usted va a acompañar con su voto esta iniciativa? Nosotros vamos a acompañar porque se hicieron los cambios que nosotros pedíamos. O sea, ¿y el gobernador Beretilnec qué dice de esto? Con el gobernador estoy en contacto permanente y obviamente que acompaña también. Bien. Hoy hubo declaraciones de Manuel Adorni que me gustaría que las pudiéramos compartir. A ver si después, diputado, podemos conocer su opinión. Vamos. Dentro del paquete fiscal, por supuesto, también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional, que por supuesto son parte de este paquete, de este capítulo económico. Así que eso es lo que hasta ahora está decidido. Bien, algunos legisladores esta noche decían que tampoco les terminaba de cerrar esta cuestión, porque quedan otras facultades que tienen que ver con la cuestión tarifaria, con el tema de salud, las cuestiones que tienen que ver con economía, con finanzas. ¿Qué piensa de esta posibilidad de ceder facultades que son del legislativo al presidente de la Nación? Con respecto a las facultades en materia previsional, era uno de los puntos en los que estábamos en desacuerdo, en que no se incluyera una nueva fórmula previsional. La verdad es que entendíamos que estábamos cerca de lograr un acuerdo, porque el gobierno en todo momento planteó que los jubilados no podían perder con la inflación, entonces no era tan difícil ponerse de acuerdo en ese punto, pero bueno, finalmente se decidió
quitar estas facultades. Luego creo que si uno mira la historia de los últimos inicios de gestiones presidenciales del Ejecutivo Nacional, siempre se le han otorgado facultades delegadas y se le han declarado emergencia a todos los gobiernos. ¿Por cuánto tiempo le van a votar entonces al presidente? Bueno, el nuevo proyecto es otro de los puntos en los que no estábamos de acuerdo, en otorgarle por 4 años, y se está planteando 1 año con la renovación por 1 año más, pero la renovación por el Congreso, no por el Ejecutivo como planteaba el proyecto original. Bueno, Unión por la Patria, por ejemplo, sostiene que tienen dudas respecto de que muchas de las cosas que no se aprueben el próximo miércoles o el jueves en la sesión, de acuerdo al momento en el que se vote, luego puedan realizarse a través de esta delegación de facultades. Pero Germán Martínez, que es el jefe de la bancada Unión por la Patria, esta tarde ha dicho más cosas que vamos a compartir ahora. Este es la orden del día. Este es el dictamen de las comisiones que consiguieron la semana pasada. Sin que nadie de los 55 que firmó el dictamen de mayoría conozca el texto. Esto es lo que quieren que se apruebe el miércoles. Ahora, ayer mandaron esto, que es otro texto distinto a la orden del día. Pero no hay que dejarse engañar. Lo que van a tratar el miércoles es la orden del día original, que tiene el capítulo tributario y fiscal adentro, que tiene la fórmula previsional adentro, que tiene el aumento de derechos de exportación adentro, que tiene la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad adentro, que tiene todo adentro. Sepan los diputados de todos los signos políticos que en general le van a tener que aprobar a Milei esta orden del día con todos los elementos adentro. Después, en particular, todavía no sabemos qué es lo que van a tratar, porque estamos a menos de 48 horas del momento de la sesión y nadie sabe cuál es el texto que van a proponer en particular. Bueno, entonces, diputado, es una cosa que acá estamos con el jefe de la bancada Unión por la Patria teniendo esta mirada y por el otro lado hablando de acuerdos con cambios. ¿Qué va a pasar cuando llegue al recinto, entonces, en el momento de debatir? Bueno, efectivamente han habido cambios respecto de lo que se firmó en el dictamen del día miércoles. ¿Cómo se van a plasmar? Porque si no... Eso lo veremos en labor parlamentaria y de acuerdo a lo que el gobierno cumpla o no con esos cambios que han sido comprometidos, y parte de esos cambios fueron motivo de una reunión hace apenas unas horas, no solamente con diputados representantes de distintos bloques, sino también con muchos gobernadores. Obviamente que si esos cambios y ese compromiso no se cumplen, no vamos a acompañar la sanción de la ley. O sea, me parece que esto forma parte de la dinámica de los acuerdos parlamentarios que usualmente se llevan adelante en el Congreso. Bueno, entonces podemos decir que hay un final abierto. Sí, claro, como en cada sanción de cada ley, digamos, siempre ocurren estas cosas, ocurren cambios que se producen sobre tablas, cambios que son conversados antes, durante la semana y se terminan de ratificar luego en labor parlamentaria cómo va a ser la mecánica, el procedimiento para llevarlos adelante, pero son compromisos políticos que se asumen y se entiende que los compromisos están para cumplirse, digamos, no hay mucho margen para avivadas en este tipo, sobre todo en un gobierno que tiene minoría parlamentaria y que lo que está haciendo es tratando de construir confianza con los bloques que le están dando gobernabilidad. Diputado Agustín Domingo, ¿me esperas un segundito? Porque tengo en línea también esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a un economista, es Agustín Echevarne. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Qué gusto verte aquí. Muy bien, buenas noches. Un gustazo charlar contigo. Igualmente. Agustín, estamos aquí con el diputado Agustín Domingo, que nos está contando las negociaciones de último momento para ver cómo se va a llegar al recinto el próximo jueves. Pero todos tenemos una gran duda a propósito del objetivo político del presidente Javier Milei y su equipo económico, que es cerrar este año 2024 con déficit cero. Hay un capítulo de la ley de bases que se ha caído, que es el fiscal, y la pregunta es, ¿cómo se hace para llegar a ese déficit cero en este contexto? Bueno, el ideal obviamente es bajando el gasto público, ¿no? Yo nunca me gustó la idea de subir impuestos. Argentina es de los países que tiene, probablemente el país que tiene más altos impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros en África. Entonces, bajar impuestos es una prioridad, no subirlos. Ahora, por supuesto, una prioridad es eliminar el principal impuesto que tenemos, que es la inflación. De todas maneras, aquí vamos a tener algunos retoques impositivos importantes, ¿no?
Claro, pero digamos, el objetivo creo que tiene Javier Milei en la cabeza, y lo ha dicho muchas veces, es eliminar primero que todo la inflación, porque la inflación es un impuesto a los más pobres. Yo siempre he dicho, la inflación no es simplemente el aumento generalizado de precios, sino que realmente es una exacción que se le hace a las personas que viven de un salario, sobre todo a los más pobres, por los que menos pueden defenderse son los que viven en el trabajo en negro, que son los que están peor defendidos. Entonces es un impuesto a los más pobres, eso hay que eliminarlo, eso me parece bien. Ahora, luego cuando uno dice hay que bajar 5,2% el déficit fiscal para eliminar la inflación, cosa que también coincido, bueno, una parte lo iban a hacer con baja de gasto público en 3 puntos y 2,2 por aumento de impuestos. Ahora lo que se cae es una parte que serán aproximadamente 1,6% en función de que no van a tener ese capítulo fiscal, lo cual a mí no me preocupa siempre y cuando lo compensen con baja del gasto público, que me parece incluso mucho mejor. Y se puede bajar el gasto público y lo tienen que hacer las provincias y los municipios, no solo el gobierno federal. Recordemos que la duplicación de cantidad de empleo que tiene el Estado, que pasó de 2 millones a cerca de 4 millones de empleados públicos, si tomamos también los que están empleados como monotributistas o lo que casi se puede llamar empleos negros, en realidad la mayor parte es de las provincias y de los municipios. Y se ha duplicado la cantidad de empleo público y no mejoró ni la salud, ni la justicia, ni la educación, ni la seguridad, sino todo lo contrario. Agustín, entonces, estás proponiendo que las provincias tengan una reestructuración de sus finanzas, que haya una reestructuración con despidos en el área del sector público. Sin duda, lo que tienen que hacer son programas donde, igual que lo que tiene que hacer el gobierno federal, donde se reduzcan ministerios, secretarías, subsecretarías, cantidad de funciones que el Estado no tiene que hacer, y esas personas pasan a estar en disponibilidad. Se les deja un año que se les sigue pagando el sueldo, pero tienen que salir ya mismo a buscar empleo privado. Y al encontrar empleo privado van a crear riqueza. Y al crear riqueza van a aumentar los recursos también del Estado, porque parte de esa riqueza obviamente aumenta los impuestos. Entonces, o ingresa como impuestos. Entonces lo que tienes allí es una posibilidad de que todos ganen, porque puede ganar el Estado al reducir su gasto, puede ganar incluso el empleado porque puede tener un doble sueldo durante un tiempo y además aprende a trabajar mientras tanto en el sector privado, y finalmente gana la Argentina. Porque Argentina necesita imperiosamente que haya mucho mayor cantidad de gente trabajando en el sector privado formal de la economía, para lo cual también es importante justamente el DNU, lo que está todavía trabado en la justicia, que se destrabe, es muy importante. Hoy hablaba con un amigo mío que es importador, que tiene una pyme, me decía, si sale ese decreto, yo mañana mismo empiezo a contratar 3 personas más. Y hay 600.000 pymes. Si muchas pymes salen a contratar empleo nuevo, con el monotributo, con facilidades que se les otorguen, entonces lo que va a pasar es que al aumentar la demanda de empleo, empieza a aumentar también el salario genuino. Y crece la riqueza, hay que agrandar la torta, ese es el desafío de la Argentina. Ese es un punto sobre el que vamos a volver. Yo quiero consultarle ahora al diputado Agustín Domingo, que es justamente un hombre que representa al pueblo de la provincia de Río Negro como diputado nacional que es. ¿Qué piensa de estas ideas que ha manifestado Echevarne recién respecto de la necesidad de llevar el ajuste al sector público en las provincias? A ver, coincido plenamente en que la principal causa de la inflación que tenemos es el exceso de gasto público, que hay que terminar con la inflación porque es un impuesto absolutamente regresivo. Coincido también en que las provincias tienen margen para mejorar la calidad de sus servicios públicos siendo más eficientes. Ahora las provincias, en líneas generales, en términos agregados, están en equilibrio en sus cuentas públicas, lo cual no quiere decir que no puedan cumplir con los mismos servicios con menos recursos o brindar mejores servicios con los recursos que tienen actualmente. ¿Con la coparticipación también? Con la coparticipación que reciben. O sea, los servicios que llevan a cabo las provincias no lo hacen con envíos discrecionales para cubrir déficit, lo hacen con recursos que reciben por envíos automáticos de coparticipación. Luego sí, hay mucho gasto ineficiente del Estado Nacional que se vuelca en las provincias a través de distintos programas donde el Estado Nacional se aboca a hacer obras que
o a cumplir funciones que no le corresponden como Estado Nacional, porque te hace una plaza acá o presta servicios sociales en las provincias. Eso forma parte de un plan integral de ordenamiento del Estado que evidentemente hay que hacer para evitar este solapamiento de funciones que multiplica el gasto y hace que el Estado Nacional, que es el que es deficitario y financia ese déficit con emisión monetaria que genera inflación, acomode sus cuentas. Pero la principal causa del desequilibrio de las cuentas públicas hoy está en el Estado Nacional, no está en las provincias. No digo con esto que no tengan margen para mejorar y ser más eficientes las provincias, pero no es ahí donde se está generando la emisión descontrolada que genera inflación. Bueno, tengo una pregunta que se la voy a trasladar a Agustín en un ratito, pero también para el diputado, antes de despedirte y agradecerte que hayas estado con nosotros. Hoy hubo una circular donde se le pide al Banco Nación que no anticipe el giro de fondos a las provincias y a distintas entidades para el pago de salario durante el último día del mes, sino que dejen de hacer esa tarea y que eventualmente cuando los distritos reciban el dinero, en la cantidad que lo reciban, pues pagarán. ¿Cómo ven esto? ¿Puede tener un exceso de autoridad absoluto del Banco Central? Yo creo que lo que primero debiera hacer la autoridad monetaria es controlar que todo el sistema financiero no le preste como le está prestando al gobierno nacional. El nivel de exposición que tiene al sector público nacional el sistema financiero argentino es superior al 70%, eso sí es un disparate, y la verdad que que los agentes financieros o los bancos públicos no puedan, o las provincias no puedan contar con esta herramienta que sirve para cubrir el pago de sueldos a fin de mes, nos parece... Entiendo que está siendo revisada esa medida del Banco Central. Bien. Bueno, muy bien, diputado, te agradecemos mucho ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Anticipamos su voto positivo en general o no? Estamos terminando de acordar algunos puntos en los que tenemos diferencias, pero tenemos la voluntad de acompañar. Entendemos que hay que darle las herramientas al gobierno. Esta ley es clave para lo que ha planteado el presidente Milei. Y nosotros estamos para dialogar, por eso hemos venido trabajando toda esta semana en ese sentido y por eso yo fui uno de los firmantes del dictamen de la semana pasada, con disidencias que seguimos discutiendo. Muchísimas gracias, buenas noches. Y Agustín, también para vos esta pregunta, ¿no? Con la circular del Central al Banco Nación, con la idea de no anticipen fondos a las provincias para pagar los salarios. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué puede implicar? ¿Qué pasa si el ajuste es tan severo que algunas provincias entren en una situación delicada? Bueno, yo creo que las provincias tienen que hacer un ajuste porque coincido mucho con lo que está hablando el diputado recién, salvo que si uno mira dónde aumentó más el empleo público, si la nación o las provincias, fue en las provincias. Y fue en los municipios, porque también son los municipios, no solo las provincias, sino hay que ver cada municipio. O sea, la Argentina la sacamos adelante entre todos, no la va a sacar adelante un presidente. La va a sacar adelante si toda la clase política y también la clase empresaria, ¿no?, empieza a ceder privilegios y demás, y nos ponemos, digamos, las barbas en remojo y hacemos el esfuerzo. Lo que ocurrió es que las provincias han ido obteniendo mayores recursos de la nación también. Pero sí coincido con el diputado que hay muchas cosas que la nación hace que no debiera hacer. Que la salud y la educación, por ejemplo, es responsabilidad de las provincias, ¿no? Entonces eso está muy bien que sea responsabilidad de las provincias y que no se meta a la nación. Eso sería volver mucho más al federalismo. Y nosotros proponemos incluso eliminar la coparticipación federal y volver al esquema que originalmente pensó Alberdi, donde la nación recaudaba sus impuestos y las provincias recaudaban los suyos. Entonces ya no hay más una transferencia desde la nación a las provincias, que eso siempre genera un problema, porque cada vez hay menos federalismo, si alguno tiene que depender justamente de la ventanilla que obtiene, o sea del Banco Nación, o sea del gobierno de turno. Entonces eso obliga a veces no digo arrodillarse, pero digamos a suplicar ayudas. Y eso no está bueno. Está bueno volver a ser un país realmente federal. Pasa que hay muchas asimetrías en el país y no todas las provincias tienen, por lo menos hasta acá, las mismas posibilidades. Y hay un capítulo muy importante, Agustín, que tiene que ver con que la ley de coparticipación es esta. Eventualmente, para volver a esta idea o para sostener esto que vos proponés, habría que cambiar la ley, ¿no? Un hecho que en política... Sí, ahí hay dos temas. El primero que mencionaste, es interesante ver que todo este sistema de coparticipación no mejoró. Las provincias eran menos pobres antes que ahora. Ahora son más pobres que antes. Es al revés.
Este sistema lo que ha hecho es engrosar las arcas de algunos gobernadores, pero no mejorar la productividad de las provincias. O sea que hay provincias como Santiago del Estero, que tiene una industria metalmecánica, que exportaban a Estados Unidos, había una producción, y hoy en cambio hay una cantidad de provincias que tienen solamente empleo público, no solamente, pero mayormente empleo público. Eso tiene que cambiar. Tenemos que tener empresas en todas las provincias y producción en todas las provincias. Tenemos 7 provincias mineras que no hacen minería. Tenemos en el sur la posibilidad de hacer salmón y por problemas ideológicos nosotros importamos el salmón de Chile, pero no queremos producir salmoneras en Argentina. Es absurdo. Entonces hay que cambiar completamente estos temas ideológicos que nos han ido haciendo que las provincias sean más pobres, que no lo son, porque no hay ninguna provincia pobre per se, porque tienen o minería o agricultura o cantidad de cosas que se pueden hacer, como Formosa, que es una provincia Entre Ríos, tienen una cantidad de posibilidades fenomenales y hay que volver a eso. Agustín, ¿vos pensás que, como ha dicho el presidente durante estos últimos días en 2 medios internacionales, The Wall Street Journal por un lado y por el otro lado conversando con la periodista Patricia Janot, que la Argentina debe dolarizar su economía aún en este contexto? Yo creo que sí, creo que sería un gran avance para la Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad no hablamos de dolarizar, sino de competencia de monedas. Pero lo que dice Javier Milei, que yo coincido, y lo vengo proponiendo hace 5 años, es eliminar el peso. Porque el peso ha sido una estrategia que se utilizó desde 1935 en el Banco Central, de la creación del Banco Central, para sacarle plata a los pobres, a través de emitir papelitos de colores, en lugar de pagar con moneda metálica, con respaldo oro o con algún respaldo. La convertibilidad tenía respaldo. Pero nosotros tuvimos 40 años de convertibilidad con respaldo y fueron 40 años de inflación prácticamente cero. Ahora, cuando empezamos a emitir billetes, se genera la inflación y se destruyen los salarios. Lo estamos viendo, la pobreza pasó de 4% a 50%, es un desastre. En cambio, si se pone la libertad de monedas y se elimina el peso, la gente va a elegir la moneda que quiera. Lo que ocurre es que vos sabés que Argentina, los argentinos, hoy tenemos cerca de 8.000 millones de dólares en pesos, en billetes. Pero en dólares tenemos más de 100.000 millones de dólares. Bueno, Agustín, tal vez tenga que ver con la idea de vivir permanentemente en crisis. Sería una salida muy interesante tener una moneda fuerte, ¿no? Y no tener que recurrir... Nos evitaría entrar en crisis permanente. A una moneda fuerte, digo, a una moneda nacional fuerte para no tener que recurrir al dólar. Pero también eso es un tema, me parece que tiene cierta complejidad. Pero lo vamos a dejar para la próxima conversación, porque cada vez que hablamos con el economista Agustín Echevarne, nos queda ahí un escenario picante, pero es un buen trampolín, Agustín, para seguir hablando. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Cuando quiera lo volvemos a conversar. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un panorama completamente opuesto al de la República Argentina se vive sobre nuestro país vecino, en Brasil. El sur de Brasil está registrando recurrentes lluvias y tormentas y en las últimas horas, especialmente este último fin de semana, el estado de Santa Catarina fue afectado por intensas lluvias. En la ciudad de Jaraguá do Sul, el domingo 28, fue azotada por fuertísimas lluvias que provocaron inundaciones que dejaron autos bajo el agua y generaron preocupación entre los vecinos. Al menos 100 familias tuvieron que ser evacuadas de sus hogares debido al avance de las aguas. Según Defensa Civil, los daños se produjeron debido a la gran cantidad de lluvia, estimada en 50 milímetros, que equivale a 50 litros de agua por metro cuadrado en solo una hora. Y para las próximas horas, las lluvias fuertes van a continuar afectando partes de Santa Catarina y también de Río Grande do Sul, con temperaturas muchísimo más bajas que la que estamos esperando sobre nuestro país. Si hablamos de bajas temperaturas, vamos para el hemisferio norte, porque ahí también, en el norte de Japón, en este caso, nevadas extraordinarias. Desde el viernes en adelante, las intensas nevadas en Japón provocaron cancelación de vuelos, cierres de autopistas y reducción de servicios. Pero vean la nieve acumulada que se viralizó, este videíto, la cantidad de nieve, más de 1 metro de nieve en una vivienda, impresionante. Estimaron 10 toneladas de nieve acumulada
instalada en el tejado, en el techo de esta casa y claro, sus dueños no daban abasto para poder sacar y que no se venga todo abajo. Impresionante entonces esta nevada en el norte de Japón. Y estamos entre el hielo y entre el deshielo en el hemisferio norte y vamos a ver imágenes del sur de Rusia porque en la zona de Kazán nevó mucho, se registraron temperaturas de 45 grados bajo cero, pero hubo un impasse, un viento del sur que hizo elevar los termómetros a temperaturas de 5 grados positivos y eso provocó que en Kazán se derrita, se empieza a derretir de forma rápida la nieve y el hielo acumulado y se inunde la ciudad debido a esa situación. Y claro, también se viralizaron las imágenes porque una inundación que no se dio por la lluvia caída, sino por la nieve que había sido acumulada días previos y las temperaturas que fueron en ascenso. De más temas que giran alrededor del debate de esta ley de bases de la economía, del deporte, por supuesto, y queremos saber qué va a pasar mañana también con el clima. Quédate, que este es el último capítulo de Noticias a las 20:30. Y ustedes saben que el campo fue uno de los sectores que más cuestionó el capítulo de retenciones, al igual que los gobernadores de las provincias productoras de esta ley de bases. Saludo esta noche a Horacio Salaverry, que es el presidente de Carvap, para saber qué es lo que piensa en este momento a partir de la decisión del gobierno de quitar este capítulo del debate. ¿Alcanza, genera una mejor perspectiva para la producción y los ingresos del sector o no? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto saludarla. ¿Cómo está, Silvina? Bien, muy bien. Mire, la situación es la siguiente. En realidad nosotros tenemos un acompañamiento al sentido y el perfil que tiene este decreto y la ley, en el sentido de la desregulación, la apertura de la economía y una cantidad que hace, por ejemplo, la reforma laboral. Específicamente en este punto, lo que nosotros entendemos es una visión contraria del gobierno, pero ¿en qué sentido? Nosotros creemos que un aumento en la producción se puede llegar a dar por distintas cuestiones, por unas cuestiones climáticas que están mejorando, por las cuestiones internacionales que hay una demanda interesante de los productos agrícolas, y esto haría que una mayor producción produjese, valga la redundancia, un mejor ingreso en el gobierno, más allá de las retenciones. A ver, si uno coloca retenciones a las economías regionales, directamente son insoportables desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un caso típico es de la lechería, que está atravesando un momento muy, muy complejo y que hace imposible absorber una retención. Y por respecto a las otras producciones, como las tradicionales, como la carne y las demás tradicionales producciones agrícolas, ya tienen una tributaria alta. Usted imagínese que quedando como están ahora las retenciones, el ingreso, después de acuerdo a los precios internacionales y a la cantidad producida por Argentina de acuerdo a la cosecha que podamos tener el 23-24, puede superar los 7.500 millones de dólares. Entonces nosotros entendemos que un incremental de esas retenciones quita competitividad y no produce un incremento. Bien, esto por el momento. Un incremental del que daría desde el punto de vista de una mayor producción. Esto en este momento queda en una suerte de stand-by porque ha sido retirado el capítulo de la ley de bases, pero se supone que más temprano o más tarde se va a volver a hablar de este asunto, ¿sí? Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. En lo inmediato, ustedes dan un respaldo a la ley, entonces, más allá de esta cuestión. Y recién estábamos hablando con un diputado nacional y un economista que sostenían que las provincias tienen que ajustarse. Si se ajustan, ¿afecta también el trabajo del campo o no? Mire, la provincia, nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Indudablemente, todos aquellos ingresos que no son por coparticipación, que se daban en forma discrecional, pueden llegar a tener algún tipo de merma. Y lo estamos viendo en los distintos presupuestos, el de La Pampa y básicamente el de la provincia de Buenos Aires, que previendo esa merma se ha incrementado en más del 200% el impuesto inmobiliario y ha habido una cuota adicional tanto de patentes, ingresos brutos e inclusive del inmobiliario. Esto da la pauta
que las provincias empiezan a ajustar tributariamente a los contribuyentes en base a través de unos recursos. En realidad lo que nosotros entendemos es lo que entiende el gobierno. Si bien la producción puede aportar algo más, en este caso lo que necesitamos es un aporte que tenga que ver con la reducción del gasto. O sea, creemos claramente que Argentina en un nivel productivo distinto, porque estamos hablando de déficit fiscal, y lo que tenemos que hablar, además del déficit fiscal, es que tenemos que tener una producción adicional que permite evitar ese déficit. No es solamente la cuestión de la colocación de impuestos. El impuesto, y lo digo como contador, es la antítesis de la inversión. Claro. Entonces usted puede ajustar. Ahora, si usted pretende ajustar creciendo, es totalmente equivocado. Los países que han buscado el camino tributario, si bien reconozco que las variables macroeconómicas están muy deformadas y que hay que adecuarlas, es muy importante tener en claro que hay que tener un plan productivo también que acompañe a todo lo que ha sido producto del ajuste, ¿no? Claro, porque ajuste sin desarrollo no llega a un buen escenario, me imagino. Es una de las posiciones que, por ejemplo, se escucha mucho en Córdoba. Horacio, le agradezco mucho este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Es Horacio Salaverry, el titular de Carvap. Seguramente vamos a estar hablando de estos temas en un futuro muy próximo. Gracias y buenas noches. Muy amable de su parte, muchas gracias por su llamado. Que tenga muy buenas noches. Igualmente. Lautaro Blanco está muy pero muy cerca de transformarse en nuevo refuerzo de Boca, y cuando digo muy pero muy cerca, está nada más que a la oficialización, a la presentación en el club, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer, revisión médica, estuvo charlando con muchas de las autoridades, pasó por alguna parte del club. Ojo, Boca tiene muchísimas instalaciones, muchos predios y demás, pero resulta que el lateral por izquierda tiene todo para ser nuevo futbolista de Boca, y es cuestión de tiempo nada más para que las redes sociales del club den a conocer la noticia. Firma mediante, obviamente, y durante los próximos 4 años este jugador va a pertenecer al club Xeneize, que entre otras cosas va a meter a Aaron Molinas dentro de la negociación con el 50% de la ficha a favor del Club Defensa y Justicia, junto con la transferencia. Todo algo bastante complejo, ¿no? Compartirá lugar con Marcelo Sarachi, también con Frank Fabra. Esto es bastante competitivo, el puesto para lo que es el entrenador Diego Martínez. Veremos por cuál de los tres se inclina. Hoy Marcelo Sarachi está descartado por el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió, y parecía ser quien se quedaría con el puesto como titular. Habrá que ver cómo se adapta ya comenzada la competencia Blanco para poder establecerse en el puesto. El que tiene que adaptarse también es Juan Román Riquelme a las reglas que proponen los vecinos de La Boca. Está en tratativas para poder fijarse a ver si puede o no hacerse con los terrenos de alrededor del estadio y de esta forma ampliar la bombonera y que quede a 360 grados. ¿Qué quiere decir 360 grados? Que lo que ustedes ven en la ubicación de los palcos, de los bancos de suplentes y demás, justamente se amplíe como están observando en pantalla, ¿no? De manera tal que se haga la tercera bandeja y quede la cancha a justamente 360 grados. Y antes de preguntarle a Nacho cómo nos va a afectar y desde cuándo esta importante ola de calor, bueno, un dato más, porque sabés que una de las divas más grandes de la televisión argentina hoy está cumpliendo 80 años y lo está celebrando con una mega fiesta. Obviamente estamos hablando de la gran Susana Jiménez, ¿eh? Ya está llegando los invitados a su finca, a La Mari, en Punta del Este, donde la diva vive desde el inicio de la pandemia. Susana está preparando una entrevista con el presidente Javier Milei, ¿eh? La va a hacer el próximo domingo. Hablamos de los invitados. Bueno, entre sus 80 invitados está Cristian Castro, también Ricardo Darín, obviamente Mirta Legrand, quien anoche anunció que no iba a poder viajar, y otros personajes de la farándula argentina como Marley, Tete Custarot, Gustavo Yankelevich, su actual productor de la obra que está montando en Uruguay, Pampita. También se esperan otros personajes, y en este caso son personajes internacionales.
Por ejemplo, el Puma Rodríguez, Ricardo Montaner y también Sebastián Yatra. Bien, entonces, Nacho, ahora sí hablamos de la ola de calor y el pronóstico, vamos. Y claro, mañana el viento rota del este al sector norte, por eso van a continuar en aumento los valores de temperatura. A esta hora, un poco más de 25 grados en la ciudad de Buenos Aires, una noche cálida, con mucha humedad, 72% es la humedad, la presión es baja de 1009 hectopascales y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. El viento está soplando del este a 11 kilómetros por hora y para lo que resta de la noche el cielo va a continuar despejado con vientos leves a moderados. Mañana vamos a tener el cielo despejado en el amanecer con una mínima alta ya de 23 grados y desde bien tempranito ese viento del sector norte va a estar soplando a 10 kilómetros por hora, viento leve durante horas de la mañana. Y vean la temperatura máxima, no se sofoquen, 34 grados. La sensación térmica puede estar superando ese valor porque la humedad va a estar por arriba del 40%. Acá vemos 34 la máxima, la humedad 43%, el viento del sector norte. Y en horas de la noche se espera buen tiempo, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado, ya 26 grados, un gradito más del que estamos teniendo hoy, con viento del noreste y la humedad cerca del 70%. Recuerden que hasta el sábado, por lo menos, la temperatura va a continuar en ascenso y esperamos máximas de 37 grados a partir del próximo jueves. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Por favor. Anda a sumarle la térmica, ¿no? También a todo esto. Hasta aquí te contamos todo lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir haciendo juntos estas que son las noticias a las 20:30. Que tengas un buen descanso.